Cuando me mudé a ese edificio antiguo, todo lo que quería era un nuevo comienzo. Después de años intentando mantener la estabilidad emocional y escapar de las etiquetas que me seguían desde la adolescencia, acepté un trabajo en un pequeño pueblo, con la esperanza de empezar desde cero. Dejé atrás un lugar donde cada cambio de humor generaba rumores, donde la gente nunca sabía si tratarme con empatía o con miedo. En ese pueblo, nadie conocía mi nombre, y eso era liberador. El apartamento 303 fue ofrecido a un precio increíblemente bajo. Estaba en un edificio de 4 pisos, viejo pero silencioso, con vista al parque y a pocos minutos de mi nuevo trabajo. El conserje, un hombre mayor de voz apagada llamado Alberto, me entregó las llaves con una expresión extraña. Me preguntó si ya había vivido allí antes. Le dije que no, que era mi primera vez en el pueblo. Me observó unos segundos más de lo necesario, como si quisiera decir algo, pero solo asintió y se alejó. Los primeros días fueron tranquilos. La rutina me ayudaba, levantarme temprano, trabajar, caminar por el parque, ducharme, cenar, leer y dormir. Pero bastaron unas pocas noches para que las cosas empezaran a desmoronarse. Primero vinieron los ruidos, pasos en el pasillo a las 3 de la madrugada, aunque yo vivía en el último piso. Luego, pequeños detalles fuera de lugar, el control remoto sobre la nevera, el grifo del baño goteando aunque estuviera cerrado con fuerza. Comencé a anotarlo todo en un cuaderno. Pensé que era solo cansancio, adaptación. Pero al quinto día, una señora del segundo piso me detuvo en el pasillo y me sonrió como si me conociera. «Has vuelto», dijo antes de que pudiera responder. Esta vez con otro nombre, ¿verdad? Me reí con nerviosismo. Me llamo Daniel. Ella me miró con lástima. Claro, la última vez era Vicente. Eso me dejó helado. Nunca había sido llamado por ese nombre. Pero esa noche, todo empeoró. Me desperté con la televisión encendida. Estaba seguro de haberla apagado. La pantalla mostraba estática, y en el centro, con letras blancas brillantes. Vicente, despierta. Me quedé parado unos minutos frente a la pantalla, hipnotizado por un nombre que nunca había usado, pero que ahora parecía saber exactamente dónde encontrarme. Apagué el aparato e intenté volver a dormir, convenciéndome de que era solo un sueño, o tal vez un delirio por el cansancio. Pero a la mañana siguiente, al buscar el cuaderno donde venía anotando los sucesos extraños, noté algo escrito que no recordaba haber puesto. Una frase, con mi propia letra, temblorosa. No es la primera vez. Pasé el día intentando ignorar aquello. Me lancé al trabajo, caminé más de la cuenta, me entretuve en el mercado. Pero todo se sentía torcido. La gente me miraba como si me reconocieran. Un niño en el parque me sonrió y dijo, «¿Otra vez tú?» El panadero me preguntó si había vuelto al mismo apartamento. No supe qué responder. Comencé a sentir que estaba invadiendo la vida de otra persona. O peor, que estaba retomando un papel que no recordaba haber vivido. Esa noche, el ambiente en el apartamento era diferente. El aire se sentía más denso, y la lámpara del velador titilaba como si dudara en mantenerse encendida. Fui al baño a lavarme la cara y noté algo extraño en el espejo. Mi reflejo no era exacto. Me imitaba con un leve retraso, como si no estuviéramos sincronizados. Me alejé de golpe, con el corazón acelerado. Evité todos los espejos desde entonces. Antes de dormir, cerré todas las puertas, apagué los aparatos electrónicos y dejé el cuaderno en la mesa de noche. Anoté, otra vez, lo que había pasado, las miradas, el espejo, el nombre. Y me prometí que si algo raro ocurría esa noche, me iría del lugar al día siguiente. Pero fue esa madrugada cuando comenzaron las voces. Susurros apagados venían del pasillo. Voces distintas, algunas llorando, otras murmurando mi nombre, o mejor dicho, el nombre que no era el mío. Vicente, vuelve con nosotros, decían. Te necesitamos, completo. Me encogí en la cama, tapándome los oídos, con el corazón a punto de estallar. Quise gritar, pero mi garganta no respondió.
Solo lloré en silencio. Por primera vez en años, no sabía si lo que sentía era mío, o de otra versión de mí mismo. Comencé a evitar dormir. No por miedo a los sueños, sino por el terror que se escondía entre el momento en que cerraba los ojos y el instante en que las voces comenzaban. Era como si el apartamento esperara que yo bajara la guardia. Como si el propio silencio acechara. Pasé 2 noches en vela, deambulando por la sala, acostado en el sofá con la televisión encendida solo para ahogar los susurros. Al tercer día sin descanso, algo dentro de mí empezó a fragmentarse. Mis pensamientos estaban desordenados, la realidad se me escapaba entre los dedos. A veces me encontraba escribiendo cosas en el cuaderno que no recordaba haber pensado. Frases extrañas, símbolos desordenados que parecían infantiles pero contenían algo profundamente amenazante. En una de las páginas, vi dibujado un mapa del edificio, y en él, el apartamento 303 estaba marcado con un círculo rojo. En el centro, con letra de niño, una palabra, yo. Fue entonces cuando decidí buscar a Alberto, el conserje. Bajé al vestíbulo, pero como siempre, el mostrador estaba vacío. Ese día, sin embargo, la puerta trasera estaba entreabierta. Crucé un pasillo angosto, sin saber si estaba invadiendo o simplemente desesperado. Encontré una pequeña sala mal iluminada, repleta de carpetas, llaves colgadas y cajas con etiquetas escritas a mano. Una de ellas decía, Inquilinos, 303. Mis manos temblaban al abrir la tapa. Dentro, decenas de fichas antiguas. Nombres, fechas de ingreso, ningún registro de salida. Algunas estaban manchadas, otras rotas. Todas tenían algo en común, el campo estado actual estaba tachado. Y en casi todas, el nombre del inquilino era Vicente. Diferentes apellidos, diferentes caligrafías, pero el mismo nombre, repetido como una obsesión. Detrás de mí, algo cayó al suelo. Me giré rápido. Era un casete, caído de una estantería. En la etiqueta, escrito a mano, 303, entrada final. Lo tomé y volví al apartamento, como si algo me guiara. Encontré un reproductor viejo en un cajón, inserté la cinta y presioné play. Estática. Luego, una respiración entrecortada. Y entonces, mi voz. Si estás oyendo esto, ya es demasiado tarde. Él ya entró. Un ruido interrumpió el mensaje, seguido de un grito ahogado y algo que sonaba como muebles arrastrándose. Después, silencio. Y finalmente, un susurro. Daniel nunca existió. Solté el grabador, dominado por un pánico que venía de lo más profundo, no solo por haber oído mi voz, sino por la certeza de que esa grabación no era antigua. El polvo alrededor del aparato mostraba que no se había tocado en años, pero la cinta estaba caliente. Como si se hubiera usado hace pocos minutos. Nada tenía sentido. O, peor aún, todo tenía demasiado sentido. Esa noche, no pude quedarme en el apartamento. Bajé corriendo las escaleras, con la respiración entrecortada, y fui hasta la plaza frente al edificio. Me senté en un banco de concreto, sintiendo la humedad de la noche subirme por la espalda. El viento frío me ayudaba a pensar, o al menos me daba la ilusión de que algo real me rodeaba. Repasé mentalmente cada detalle desde que llegué, la mujer que me llamó Vicente, los vecinos que parecían reconocerme, el silencio constante de Alberto. Todos lo sabían. Todos fingían que yo no lo sabía. Pasé horas allí, observando el edificio. Las ventanas apagadas, el viejo ascensor que a veces se encendía solo, sin que nadie lo usara. Y entonces lo vi, en la ventana de mi apartamento, alguien me observaba. Una silueta inmóvil, encorvada, como si esperara que yo la notara. Y la noté. Sabía exactamente lo que esa figura haría después. Levantaría la mano. Y lo hizo. La sombra me saludó, lentamente. Volví al apartamento temblando, pero con una rabia creciente empujándome hacia adelante. Ya no podía huir. Entré con la linterna del celular encendida y, por primera vez, fui directo al espejo del baño. Miré mi reflejo.
Por un momento, parecía normal. Pero entonces, sonrió. Y yo no. Una sonrisa pequeña, forzada. Una prueba. ¿Quién eres tú? Susurré, con la garganta seca. Mi reflejo inclinó lentamente la cabeza. Y entonces, en un movimiento lento, levantó la mano y señaló la puerta detrás de mí. Me giré. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Y dentro, algo respiraba. No tuve el valor de entrar. Pero tampoco pude irme. Me senté en el suelo del pasillo, con los ojos fijos en la oscuridad del cuarto. Cada segundo, el sonido de la respiración se hacía más fuerte, más presente, como si esperara que yo dijera en voz alta el nombre, el verdadero. Pero yo sabía, si lo decía, respondería. Pasé la noche sentado en el suelo, frente a la puerta entreabierta, con ese sonido llenando el pasillo como una marea lenta y constante. En algún momento, perdí la noción del tiempo. El mundo fuera del apartamento dejó de existir. No salió el sol. No se oyeron pájaros, ni ruido de la calle. Solo la respiración, y una presencia que sabía que yo estaba allí, esperando. Cuando el sonido finalmente cesó, me levanté con dificultad. Las piernas entumecidas, la cabeza palpitando, pero con una certeza en el pecho. Aquello no había terminado. Me acerqué a la puerta del cuarto, dudando por un instante final, y entré. El cuarto estaba vacío. Pero el cuaderno, el mismo en el que había estado escribiendo todo desde el principio, ahora estaba abierto sobre la cama. Hojas garabateadas, símbolos que no recordaba haber dibujado, y en la parte superior de la última página, en letras grandes y marcadas. Ahora recuerdas. Y justo debajo, una lista de fechas. Todas idénticas, 30 de marzo. El mismo día. Repetido durante años. Todo encajó. Cada vez que me mudaba al apartamento 303, era el mismo día. Como si estuviera atrapado en un ciclo, regresando siempre al punto donde todo comenzaba. Cada identidad, cada versión de mí mismo, eran fragmentos de una historia que se reescribía sola. Y yo nunca recordaba. Hasta ahora. Sonó el timbre. Mi corazón casi se detuvo. Fui hasta la puerta lentamente, como en trance. Miré por la mirilla. Nada. Pero bajo la puerta, alguien había deslizado un sobre. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. En ella, un mensaje escrito a mano. Vicente, es hora de dejar de huir. Sabes dónde empezó todo. Y sabes cómo termina. Al reverso, la dirección de un hospital psiquiátrico cerrado hacía décadas, el mismo que aparecía en uno de los registros antiguos de la caja del conserje. Y el nombre en la ficha del paciente número 303, Vicente A. Costa. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y por primera vez, lo dije en voz alta. Mi nombre es Vicente. El apartamento pareció suspirar, como si estuviera aliviado. Entonces, todo se oscureció. Las luces se apagaron. El suelo tembló levemente. Y algo se abrió dentro de mí. Como una puerta olvidada que finalmente cedió. Si estás escuchando esta historia, recuerda, algunos nombres no deben ser olvidados. Porque a veces, lo más aterrador, es recordar quién eres en realidad.